A finales del siglo XV, la monarquía española obtuvo una importante hegemonía en el orbe. En 1492, la corona de Castilla, guiada por los reyes católicos, puso fin a la presencia musulmana recuperando Granada, último reducto árabe en el sur de la península. También en ese mismo año, se decretó la expulsión de la comunidad sefradí de España y se apoyó la expedición colombina, la cual hizo posible el descubrimiento de una ruta hacia un continente desconocido que se ubicaba al otro lado del Atlántico. Con la riqueza que brindó el Nuevo Mundo, la corona española se convirtió en una potencia mundial, dueña de importantes rutas interoceánicas. La empresa de organización del inmenso imperio español fue una tarea ardua, en la que se conjugaron elementos económicos, políticos, jurídicos, religiosos y científicos. La aparición de un nuevo continente en el mapa y en el imaginario occidental supuso un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La imposición militar, política, económica y cultural que emprendieron los conquistadores y colonizadores europeos en el Nuevo Mundo significó un violento choque entre civilizaciones. Este fenómeno histórico llevó consigo la conformación de una nueva sociedad, cuyo rasgo principal fue el mestizaje. En la Nueva España, la cultura hispánica, heredera de las tradiciones judía, cristiana, grecolatina y árabe, se encontró y relacionó con las costumbres milenarias mesoamericanas, con las prácticas africanas que llevaron consigo los esclavos de ese continente y con diversas expresiones asiáticas que llegaron a través del galeón de Manila. Al conjugarse esta diversidad de tradiciones, surgió un conglomerado cultural que dio una identidad propia a la Nueva España. La práctica científica no estuvo exenta de esta influencia multicultural. En el mundo transatlántico de la Edad Moderna, tuvo lugar una gran circulación de conocimientos científicos a uno y otro lado del océano. Este tránsito de información fue acompañado por el de las formas políticas y prácticas culturales que trataron de imponer los colonizadores mediante la extrapolación de sus instituciones a América. Los saberes occidentales, sin embargo, no fueron suficientes para entender plenamente la existencia y funcionamiento del Nuevo Mundo y sus habitantes, por lo que se tuvo que recurrir a la recopilación de información de las sociedades indígenas para intentar explicar su existencia y naturaleza. En este contexto, a mediados del siglo XVI, la idea de realizar una expedición científica al Nuevo Mundo comenzó a rondar en las cabezas de algunos hombres de Estado y en la del propio rey Felipe II. La intención era contar con información de primera mano para conocer los recursos naturales del nuevo continente, entre cuyos elementos sobresalían las plantas con usos medicinales. Así, a principios de 1570 el rey otorgó el nombramiento de protomédico general de todas las Indias, islas y tierra firme del mar Océano al médico toledano Francisco Hernández para que realizara la primera visita con fines científicos. La empresa originalmente contemplaba explorar los dos principales virreinatos, el Perú y la Nueva España. Finalmente, el trabajo de recolección de información solo se realizaría en este último. Francisco Hernández nació hacia el año de 1515 en Puebla de Montalbán, en el Reino de Toledo. Las primeras noticias que se tienen de él son algunas referencias sobre su paso por la Universidad de Alcalá, en donde estudió en las facultades de Artes y de Medicina. En mayo de 1536, obtuvo el grado de bachiller en medicina y se doctoró en 1539. En los años que Hernández estuvo en Alcalá, los estudios médicos tuvieron una notable transformación. Del galenismo arabizado se pasó a un modelo humanista. En 1534, en Alcalá se encontraba dictando cátedra el doctor Reynoso, amigo de Andrés Laguna y quien había estudiado en Italia, donde aprendió los métodos del humanismo. A partir del magisterio de Reynoso, los tratados arabizados comenzaron a ser desplazados para dar paso al análisis de las recientes traducciones de los textos galénicos e hipocráticos. ¿Qué se hacía en Alcalá? Era un regreso de los grandes textos medievales, un renacimiento del hipocratismo, pero también un renacimiento de Dioscórides y del estudio de las plantas medicinales. Ahí se forma Hernández y probablemente ahí comienza también a tejer su red de relaciones excelentes con determinadas personas de la corte. Porque esto es fundamental también para entender la andadura luego de la formación intelectual de Hernández y su ambición científica e intelectual.
Una vez terminados sus estudios, Hernández comenzó el ejercicio de la medicina en distintas partes de la península. Se le ha ubicado en Andalucía, al servicio de distinguidas familias e iniciándose en la herborización, al lado del también reputado cirujano Juan Fragoso. Posteriormente se le ha hallado en Sevilla. La estancia en esta cosmopolita ciudad andaluza, puerto atlántico que dominaba el comercio e intercambio cultural con las posesiones americanas, pareció inculcarle a Hernández la ilusión del viaje a las Indias. Pero fueron la permanencia en el monasterio Jerónimo de Guadalupe y el posterior paso a la corte las etapas que terminaron delineando el perfil científico de Hernández. En Guadalupe, Hernández obtuvo la perfección de dos disciplinas que lo caracterizaron: la indagación del mundo natural y el refinamiento de las prácticas anatómicas. Desde el reinado de los Reyes Católicos, una estancia en el Hospital de Guadalupe significaba muchas veces la antesala de la corte. Esa fue la suerte que corrió Francisco Hernández, aunque no de forma inmediata. Cuando Hernández decidió abandonar Guadalupe para apostarse en Toledo, ya era un hombre maduro, delineado por las corrientes humanistas y científicas en boga. Al parecer, el traslado a Toledo tuvo la finalidad de comenzar contactos con la corte. Desde ahí, inició sus frecuentes visitas a Madrid. Al mismo tiempo colaboró en el Hospital de la Santa Cruz y ejerció la medicina privada. También, durante esta estancia toledana, se cree que comenzó su gran obra, la traducción de Plinio, la cual terminará durante su estancia en la Nueva España. En julio de 1567, Hernández fue nombrado médico de la Casa Real de Su Majestad. Es natural que en la corte haya establecido contactos y amistades, las cuales lo llevaron a sobresalir para que el rey le encomendara la tarea de la exploración del mundo natural americano. Porque Juan de Obando es el que, al entrar como reformador, como visitador y luego como presidente del Consejo de Indias, fraguará la idea de enviar a un médico a la Nueva España, a las Indias Occidentales, a hacerse cargo de la expedición que debería recopilar toda la información acerca de los simples medicinales que se hallaban en las Indias. El nombramiento como protomédico general de todas las Indias, islas y tierra firme del mar Océano le fue otorgado a Hernández el 11 de enero de 1570. En él, Felipe II destacaba el objetivo de su designación. Vos, el doctor Francisco Hernández, nuestro médico, habéis de tener en el oficio de nuestro protomédico general de las nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano, en que os habemos proveído, y en las otras cosas que se os cometen tocantes a la historia de las cosas naturales que habéis de hacer en aquellas partes. Al momento de recibir esta encomienda, Hernández tenía más de 50 años de edad. Era un hombre maduro, con una sólida formación académica y profesional. El proyecto inicial contemplaba la exploración de los territorios pertenecientes a los virreinatos de la Nueva España y del Perú, para lo cual se fijaron 5 años. No obstante, la realidad americana, con su exuberante naturaleza, con sus caminos intransitables en ciertos momentos y con las lentas y complicadas fórmulas burocráticas de sus funcionarios, mostrará pronto que esta ambiciosa empresa era imposible para un solo hombre en tan corto tiempo. No por ello la labor de Hernández deja de ser descomunal. En la primera flota que de estos reinos partiere para la Nueva España, os embarquéis y vais a aquella tierra primero que a ninguna de las dichas Indias, porque se tiene relación que en ella hay más cantidad de plantas, hierbas y otras semillas medicinales conocidas que en otra parte. La misión tenía una doble finalidad. Por un lado, la científica, que pretendía desarrollar la historia natural de la Nueva España desde la perspectiva de un médico naturalista como lo era Hernández. De eso que luego será el gran programa científico de Hernández, que es en el fondo convertirse él en el Plinio de la Nueva España, pero a la vez no abandonar la cuestión del Plinio del viejo mundo, ¿no? Y unir, y eso se lo dice al rey en la dedicatoria, unir la historia natural de los dos orbes, del nuevo y del viejo, en la persona de Hernández. Por otro lado, la finalidad mercantilista,
que buscaba en el corto plazo la entrega de resultados tangibles a la corona para que ésta pudiera contar con información real sobre los recursos naturales que se pondrían a disposición del nuevo mercado mundial. Entonces, todo esto despierta un interés que al fin de cuentas se hace doble, yo pienso. El científico que dice voy al nuevo mundo y exploro todo esto y me vuelvo el Plinio del nuevo mundo. Voy a hacer una historia natural de lo que no se ha hecho historia natural. Y por otro lado, el monarca que está planteando que es una buena apertura de tipo comercial por un lado, pero también de tipo cultural, muy importante. Hernández desembarcó en el puerto de Veracruz a mediados de febrero de 1571. Venía con un grupo de personas que colaborarían con él en su empresa, entre quienes destacaba su hijo Juan. Unas semanas después, el 1 de marzo, presentó su nombramiento de protomédico general ante la Real Audiencia en la Ciudad de México. Hernández no fue bien recibido por las autoridades virreinales. Muy pronto tuvo desencuentros con el virrey, con los miembros de la Real Audiencia, con el gremio médico de la Ciudad de México y con el cosmógrafo que lo acompañaba en su misión. Su jerarquía, respaldada por su nombramiento real, de poco le sirvió ante los grupúsculos de intereses y de poder que ya habían enraizado bien en suelo novohispano. Pronto las quejas se hacen presentes en la correspondencia que Hernández mantiene con el rey. Uno de los constantes recordatorios que hace el protomédico a su majestad es sobre sus emolumentos, los cuales las autoridades novohispanas se habían negado a entregar de forma íntegra y puntual. Ante tan desolador panorama, Hernández decidió comenzar el trabajo para el que había sido enviado. En realidad, la labor de herborización ya la había empezado durante su trayecto transoceánico. Hernández había recopilado información sobre plantas en las escalas que hizo en las Islas Canarias y en Santo Domingo, en las Antillas. Si vemos el principio de la expedición, Hernández llega a las Canarias y en un ratito tiene la flora de las Canarias. No se tardó mayor cosa. Llega a las Antillas y en un rato chiquito también tiene, aquí probadas porque ya no lo hizo extensivamente, ¿qué tengo de Santo Domingo? ¿Qué me dicen de Cuba? Y llega a Nueva España y aquí empiezan las maravillas. En tanto, en México, la tarea como naturalista del protomédico se puede dividir en dos partes. La primera, que tiene lugar entre el año de su llegada y el de 1574, en la que se dedica a recopilar información por distintos lugares del virreinato. Y la segunda, que va del año 1574 al de su partida en 1577, en la que se vuelve a establecer en la Ciudad de México para experimentar y sistematizar la información de las propiedades de los elementos naturales recolectados en campo. Durante la primera fase de su trabajo, Hernández comenzó haciendo salidas cortas a los alrededores de la ciudad. Tacubaya, Iztapalapa, Xochimilco, Coajimalpa y Villa de Guadalupe aparecen citados de forma frecuente en los primeros libros. Posteriormente hizo salidas más lejanas y prolongadas. Realizó una exploración hacia el mar Austral, como era conocido el Océano Pacífico, y a los hoy estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Fue durante la estancia en Michoacán que la salud de Francisco Hernández se vio seriamente comprometida debido a una probable intoxicación derivada de la experimentación de plantas medicinales que realizaba en sí mismo. La mayor parte del tiempo residirá en la Ciudad de México, lo cual no excluye el hecho de que haga salidas importantes y algunas de ellas de larga duración, tanto hacia Oaxaca, por ejemplo, como, por supuesto, hacia los actuales estados de Michoacán o incluso al Pánuco, ¿no? Cabe recordar que estos extraordinarios recorridos, Hernández pudo realizarlos gracias a la gran red de conventos y hospitales que las órdenes mendicantes de franciscanos, dominicos y agustinos habían tendido a lo largo y ancho del virreinato. En todo momento, Hernández estuvo acompañado por su hijo y por un grupo de servidores en el que se incluían indios traductores o nahuatlatos, que le ayudaban a recopilar plantas e información, pues otra de las disposiciones reales inscrita en las instrucciones que el rey le había dado decía: Os habéis de informar donde quiera que llegare desde todos los médicos, cirujanos, herbolarios e indios y otras personas curiosas en esa facultad, y que os pareciere podrán entender y saber algo,
y tomar relación generalmente de ellos de todas las hierbas, árboles y plantas medicinales que hubiere en la provincia donde os halláredes. Estas salidas desde la Nueva España, Hernández las realiza acompañado siempre de los tlacuiloque, de los pintores indígenas que toman lo que él llama los esquizos, es decir, los dibujos y los borradores de los dibujos sobre el terreno, y son los autores de buena parte de esa iconografía que hemos perdido irremediablemente. La segunda fase de la estancia de Hernández en la Nueva España consistió en la sistematización de la información recabada en sus largas andanzas. Para realizar esta labor, se estableció en el Hospital Real de San José de los Naturales, el cual se situaba al lado del convento de San Francisco en las márgenes de la Ciudad de México. A mediados del siglo XVI, se había iniciado un notable proceso de mestizaje de la medicina en la Nueva España, cuyo ejercicio y práctica quedó bajo vigilancia de las autoridades coloniales. La medicina institucional novohispana retomó los conocimientos de la terapéutica indígena, pero los sometió a los parámetros de la medicina galénica. En el proceso de mestizaje de la medicina, se dio un diálogo entre los conocimientos tradicionales de los pueblos indios y las teorías de la medicina galénica, en el que los primeros se consideraban menos desarrollados que los segundos. Este fue el modelo epistemológico utilizado por Francisco Hernández durante su estancia en la Nueva España. Significó. Y si vemos la obra de Hernández, es una maravilla de resignificaciones. Es un acúmulo de resignificaciones importantísimo, porque ¿a qué da pie? Da pie a una medicina novohispana y una medicina hispana muy rica, englobante, que está tomando elementos de otras culturas. Durante los casi 3 años que estuvo en el Hospital de San José, Hernández sistematizó casi toda la información recopilada en sus expediciones. Comenzó la redacción de su trabajo sobre historia natural, trabajó con varios médicos y cirujanos durante la gran epidemia de 1576 y experimentó incluso en sí mismo los efectos de algunas plantas medicinales. Quizá la razón más importante para que Hernández radicara en el Hospital de San José fue porque ahí había personal experto en el uso de las plantas medicinales. Seguramente en ese lugar, algunos indígenas le enseñaron la preparación y aplicación de los antiguos remedios mesoamericanos. En enero de 1577, Hernández todavía estaba en la Nueva España. Se encontraba redactando un informe sobre la epidemia de Cocolistli que había comenzado el año anterior. En este informe daba detalle de la serie de autopsias que él, junto con el cirujano Alonso López de Hinojosos, habían realizado tratando de averiguar la causa de la enfermedad que estaba afectando a gran parte de la población indígena. Un año antes, en marzo de 1576, Hernández había enviado a su majestad un adelanto de lo escrito por él. Se trataba de 16 volúmenes que contenían una parte importante de la historia natural de la Nueva España. Y cuando regresa, a principios del 577, se lleva 40 y tantas cajas más de especímenes y de documentos que van describiendo las plantas, diciendo dónde las encontró, cómo son, una descripción botánica de acuerdo a los cánones de la época. Parte para España, definitivamente, con los borradores de sus manuscritos de la obra que ha pasado a limpio y ha entregado a Felipe II un año antes, y con su traducción de Plinio, y además con la labor hecha de la redacción de lo que él llamó los 5 libros adminiculativos, que son 5 pequeños guiones o índices para establecer los remedios medicinales, las recetas y las purgas que hay en el interior de esa enorme obra que es la historia natural de la Nueva España. En septiembre de ese mismo año hay noticias de su estancia en Sevilla. El viaje de retorno lo ha enfermado aún más. Ya no es el mismo Hernández lleno de entusiasmo que había partido de la península. El viaje a América lo ha transformado en todos los sentidos. En el otoño de 1577, emprende el camino hacia la corte en Madrid. Hernández ha soportado estoicamente los pesares del viaje. Sus hijos, Juan y María, reclaman al rey apoyo económico
le recuerdan que ese apoyo económico en algunos momentos faltó en la vida de su padre. De hecho, el apoyo económico fundamental que acaba faltando es el necesario para publicar su obra. En 1580, el rey tomó la determinación de encargar al médico napolitano Nardo Antonio Recchi ver lo que trajo escrito de la Nueva España el doctor Francisco Hernández y concertarlo y ponerlo en orden para que se siga utilidad y provecho. Encargar a otra persona, a otro médico de la corte, a Nardo Antonio Recchi, un médico napolitano que ha llegado a la corte para trabajar como destilador en los jardines, encargarle a él una síntesis, una selección de la obra de Hernández, de la historia natural, orientada claramente a la utilidad medicinal. Recchi, más apegado a los intereses originales del monarca, aplicó un férreo criterio utilitarista y seleccionó algo más de 450 capítulos, la mayoría dedicados a las plantas medicinales que le parecieron de mayor interés. La depuración de Recchi se tituló De Materia Medica Nova Hispania y solo contenía aproximadamente el 15% de los trabajos de Hernández. Otro importante cambio en la obra de Hernández que introdujo el médico napolitano fue el de ordenar la información basado en los esquemas de los naturalistas clásicos, en tanto que Hernández había usado un sistema de clasificación fundado en la nomenclatura náhuatl, la cual creaba la raíz de los nombres de plantas, animales y demás elementos de la naturaleza a los que se les añadía prefijos y sufijos que permitían identificar con una sola palabra la planta de la que se trataba y sus propiedades. Recchi dividió el sumario en 4 libros o capítulos, los 3 primeros dedicados a las plantas y el cuarto a animales y minerales. Asimismo hizo copiar 400 grabados de los originales hernandinos. Una vez terminada la versión sobre la materia médica de la Nueva España, esta no pudo ser publicada debido a los gastos que implicaba. De los últimos años de la vida de Hernández poco se sabe, salvo algunas noticias de su mala salud y algunas peticiones de pago del salario que aún se le debía. Hernández falleció en Madrid el 28 de enero de 1587. Sobra decir que nunca vio parte alguna de su obra impresa. Se quedan en el cajón una gran cantidad de plantas, de escritos, de documentos, de conocimientos, que seguramente fue una tristeza para Hernández el que no se hayan publicado en su vida. Y si se hubiera enterado que lo que se publica prácticamente 100 años después es el resumen de Recchi y que la obra completa va a tardar 2 siglos en publicarse, pues seguramente no era algo agradable para él. Hasta ahora se ha insistido mucho en una narración muy eurocéntrica de lo que es Hernández y su obra. En los últimos años se está poniendo mucho más el acento en lo mucho o en la deuda, en la enorme deuda intelectual que el propio Hernández y sus colaboradores contrajeron con el saber, con el conocimiento médico, botánico, zoológico, el conocimiento naturalista de los pobladores de Nueva España y de los expertos indígenas. Los volúmenes originales de su obra, aquellos que había enviado desde la Nueva España en 1576 y los que llevó consigo a su regreso, se perdieron en el incendio del monasterio del Escorial en 1671. Las copias de los originales que Hernández había reservado para sí terminaron dispersas. Algunas de ellas se han logrado recuperar y editar. En tanto, sobre la materia médica de la Nueva España de Recchi no se publicaría sino hasta 1651 en Roma, en circunstancias muy diferentes. La edición romana de los trabajos de Hernández llevó por título Rerum Medicarum Nova Hispania Thesaurus, es decir, Tesoro de las Cosas Medicinales de la Nueva España, pero esta edición italiana ha pasado a la posteridad bajo el nombre de Tesoro Mexicano. No obstante, unos años antes, en 1615, en la Ciudad de México, el dominico Francisco Jiménez publicó la obra 4 libros de la naturaleza, cuyo contenido era la traducción del trabajo de Recchi, el cual había llegado a sus manos por extraordinarios caminos.